Abrimos un nuevo bloque aquí en Noticiero Central, lo tenemos a Germán Talman. Hoy cuando empezó el ruido ya por la mañana, lo llamé por teléfono, le digo, Germán, por favor, hoy tenés que estar sí o sí, y acá está Germán Talman como todos los miércoles. Y no hay más plata, amigo. ¿Cómo que no hay más plata? Y no hay más plata. ¿Cómo que no hay más plata? Y no hay más plata. La verdad es que no hay más plata. ¿En qué? ¿En el bolsillo de la gente? ¿En el Banco Central? ¿En dónde no hay más En plata? ningún lado. La respuesta es no hay más un mango. ¿Y ahora? Y ahora habrá que ver cómo salimos de esta. Para quien supone que vamos a... Me gusta porque me arrancaste tranquilo, optimista, la verdad que me optimista. tranquilizaste. Quien supone que vamos a un estallido, diría... yo creo que ya estalló y estamos viendo cómo armar, digamos. Ya se chocó, el Titanic ya chocó y ahora estamos tratando de atenuar el impacto. Va a costar. Hoy la ministra dijo en la reunión de gabinete, con muy poca optimismo, con muy poca ascendencia sobre el gabinete, con muy poca personalidad también, que vienen mínimo 2 meses o 3 muy duros. ¿Recuerda la frase? Siempre repetimos lo mismo, ¿no? Pasar el invierno, ahora habrá otra vez que pasar el invierno y un poco de primavera. Algunos dicen 60 días, otros dicen 90 días. ¿En qué se basan para marcar esto? Es el periodo del año en el que el Estado Nacional más necesita importar energía, que es lo que genera el mayor desfasaje de dólares, la mayor salida de dólares, la cuestión energética. No hay gas, no hay combustible. No es que no haya, Argentina no tiene la inversión hecha para poder producir, y las empresas con capacidad de producir en nuestro territorio, que es rico en combustibles, no hacen inversiones porque el costo para producir no se paga. Entonces, no hay producción, hay que importar. Esa importación es una de los agujeros fiscales que hay que tratar de cubrir hasta que pase el mayor consumo, que es la época de invierno, y hasta que de alguna mínima manera se empiecen a ajustar las tarifas con la quita de subsidios, que es ínfimo. O sea, hay toda una gran discusión sobre los subsidios, pero el impacto en el fisco es muy, muy bajo. Hoy, una nueva corrida cambiaria, el gobierno sigue desestimando el peso que tiene el dólar blue, o el mercado paralelo, digamos. A ver, es cierto que en el volumen que se opera, en general el mercado financiero nacional es bajísimo, digamos, no tiene escala, es muy reducido, no mueve la aguja mundial, a nadie le importa lo que pasa en Argentina en ese sentido. Mucho más el mercado paralelo, porque es el del pequeño consumidor, no es el gran operador. Ahora, es el que se toma el ciudadano común como referencia. Ese es el valor del precio del dólar. No es el 135 o el de la tarjeta o el del impuesto. Es el que se puede comprar. Exacto. Y ese hoy estuvo 100 pesos en el último mes. Aumentó. Increíble. Hoy 16. Hoy movió 16. Cerró en 3.17. 16 pesos. Sí. Cerró 3.17, estuvo 3.20. Los dólares financieros, que son dólares legales, digamos, no es un mercado paralelo, es un mercado oficial, en algún caso superaron ese número. El dólar MEP estuvo en 305, que es un número elevado también. Hace un par de días estaban en 200, 220. Bueno, el panorama es difícil, no hay acciones, no se ve reacción. Lo que más preocupa también es esta disyuntiva. ¿El problema es económico? ¿Es solamente de ajustes de variables, de gasto público, de emisión monetaria, de reconocer, de sincerar la inflación, de sincerar el precio del tipo de cambio, que para muchos claramente está atrasado? Nadie se anima a generar un ajuste real porque va a también tener un impacto en los precios. ¿O la base de todo este problema es una cuestión política, de falta de confianza, de disputas internas, de crisis de gobernabilidad, que hacen que
para adentro y para afuera, nadie crea más en este gobierno. Yo creo que diste un poco en la tecla, porque a mí, Germán, viéndolo, me da esa sensación, que se ha roto algo interno, porque, a ver, hoy por hoy tenemos bien marcados, si querés ponerlo en un 50 y 50, un espacio político y otro, ¿sí? Y a veces alguien confía en este y a veces alguien confía en este. Fíjate cómo fueron los últimos años de elecciones. Hasta ahí está bien. El tema es que ahora da la sensación de que en este, que nos está gobernando, se pelean entre ellos todo el tiempo y hasta a veces nos hacen dudar si entre ellos quieren que al otro le vaya bien dentro del mismo espacio, porque si salen a pegarle tanto a este hombre, Alberto Fernández, los del propio partido político, que son los suyos, del otro lado se genera una incertidumbre, Germán, que no sabemos cómo continúa. Mire, hoy a varios analistas políticos y periodistas de primer nivel reclamaban que cuiden un poco más a Alberto, porque el desprestigio de la imagen presidencial es gravísimo. Se lo ve en actos absolutamente desfasados de la realidad, del sentido, inaugurando obras absolutamente intrascendentes, con mensajes como el de hoy, apelando a que quiere ser el presidente del mejor país, digamos, casi como con respeto a la investidura presidencial en otra realidad. Sí. Hoy dijo, quiero ser el presidente del mejor país del mundo. Claro. Por otro lado, lo que usted dice es que ayuda al descontrol, al desconcierto, las críticas hacia el Poder Judicial, que fueron los mensajes de la presidenta del día de ayer, de la vicepresidenta del día de ayer. Bueno, digamos, qué acto fallido. ¿Qué vínculo tiene el Poder Judicial, además cargado de inexactitudes, ¿no? ¿Qué vínculo tiene el Poder Judicial del que se puede hacer cuestionamientos, de que se puede pedir reformas o mejoras? Pero ¿qué condicionamiento tiene eso con el momento económico o con la inexistencia de un plan económico, de acciones concretas? Porque dice la vicepresidenta dice, o responsabiliza a la justicia de la situación económica. Bueno, realmente hay un desconcierto y una falta de acción concreta de la política para tomar posiciones que, lejos de, por supuesto que tratamos de ser prudentes y optimistas y esperar que esto dé alguna señal, pero hoy ciertamente no aparece. Y lo cierto y lo que obviamente hacen trascender fuentes cercanas al poder es que la realidad es peor de lo que se dice, es mucho peor. Se han encontrado sin plata, ya no se puede más emitir, no hay el único mecanismo para solventar o para sostener esto fue la emisión monetaria descontrolada. Estas son las consecuencias, ha llegado el límite y no hay mucho más para hacer bajo este concepto político, ¿no? Probablemente desde otros sectores se tomen algunas otras medidas. Lo que usted comentaba hoy es muy interesante, que empiezan a aparecer algunas voces que dicen, bueno, vamos a tener que llamar a los otros. La oposición ciertamente es responsable. Siempre decimos, pensemos si fuese a la inversa. Si fuese a la inversa sería difícil. A esta altura de la noche estarían... Y no, yo creo que no se hubiese llegado hasta aquí. Pero bueno, la oposición está... A ver, Germán, perdón. Siempre digo que cuando uno opina hay que agarrarse de cuestiones que son de la realidad. Recordemos, en el gobierno anterior, cuando el dólar llegó a 30 y pico, 40. Bueno, hoy 45. Se recordaba un mensaje de Axel Kicillof como diputado. Kicillof gritando en su banca. Sí. Hagan algo, que el dólar está en 40 y no sé cuánto. 40 pesos. 40 pesos. Entonces digo, bueno, si pasaba eso antes... Sí. Digamos, hoy con el dólar a 3.17 y con esta crisis de la cual todos hablan, sí. Oposición y también oficialismo. Bueno, entonces que seamos buenos entre nosotros, diría Pagani. Sí, por ejemplo, desde algún sector del propio núcleo duro del kirchnerismo, fue Kicillof el que pidió una mano a la oposición. Llamó la atención, En el mismo acto en el que cuestiona a los porteños que cargan contra Rodríguez. Es muy difícil desde ese lado después pedir que te den una mano. Creo que, insisto, la oposición en todos los perfiles, en todos los espacios,
sigue manteniendo responsabilidad hasta donde puede darla. La historia de nuestro país ha marcado que muchas veces cuando llega, a veces es tarde, o la convocatoria a los espacios de la oposición o a los espacios más amplios, ya se hace en un momento en el que no hay posibilidad, y de alguna manera se los trae para meterlos adentro y hacerlos responsables. ¿Recuerdan lo que pasó? Mientras hablas me estoy acordando de eso. Hubo dos hechos históricos muy claros en los que, bueno, se convoca a la oposición. El ministro de Economía ingresó en aquella época. Bueno, pero, a ver, y ojalá no se repita, esperemos que no sea así, pero en el 2001 hubo una convocatoria a la oposición peronista para que, de alguna manera, se sume al gabinete. La respuesta fue contundente por el no, y eso desató en el diciembre de 2001. Hubo otras experiencias también, incluso dentro del mismo peronismo, la fugaz presidencia de Rodríguez Sá, donde llama a todos que dijeron, no, quédate solo con esto después. Yo no quiero ser parte. No quiero ser parte. Entonces, ahí también hay una línea, una delgadísima línea entre cumplo un rol republicano, institucional, y estoy a disposición para asegurar la gobernabilidad y que esto no se prenda fuego, a decir, bueno, muchachos, hasta acá llegaron con sus errores, háganse cargo también de lo actuado. Nosotros estamos armando o preparándonos en los plazos constitucionales y republicanos para asumir en el hipotético caso de que haya una convocatoria dentro de las normas de la República. ¿Sabes qué me hace ruido, Germán? Ya entrando en la parte final de nuestra charla, que falta mucho para las elecciones, gane quien gane, digo, falta mucho para las elecciones, porque por allí cuando hay elecciones y asume un nuevo presidente o una nueva presidenta, hay como un aire renovador, y me da la sensación de que aquí en más se van a preparar para las elecciones todos. Sí. Y es como que van a dejar el piloto automático y que salga lo que salga, y tenemos elecciones ejecutivas. Sí. O sea, y falta mucho. Terribles. Ayer leíamos que hasta, mirá los detalles, se está pensando en la provincia que Perotti encabece diputados provinciales para meter 28. ¿Y cómo le contestaría Juntos con el Cambio con Miguel del Cel? O sea, imagínate si irían casi una pelea de gobernación, sí, de gobernador. Están todos en esas, Germán. Eso es lo que me preocupa. Están todos viendo el 2023 y nadie resuelve esto. Bueno, es real. Las dos cosas son reales. La política siempre piensa en la política y los ciudadanos tienen otras prioridades, otros problemas que a veces quedan en segundo plano. Yo quiero traerlo a por qué estas consecuencias son latentes para nosotros. No es una cuestión de la discusión, por supuesto que la vemos cuando vamos al supermercado, ¿no? Nadie nos va a contar de qué se trata, pero usted hablaba del tema de la comisaría, recién me mostraban... Sí. Ese proyecto, recuerda que fue anunciado por el gobernador, aquí prometió el desembolso para la segunda etapa. Ese dinero no llegó. Y más allá de que las gestiones se sostienen y se mantienen, en este momento yo pondría con muchos puntos suspensivos si las erogaciones o los aportes de la provincia van a bajar a los municipios en tiempo y forma, porque Nación se paró arriba de la caja y no va a bajar dinero ni a la provincia, por ende no va a bajar, se van a parar todos los programas que vengan de Nación a provincia y de provincia a los municipios. El municipio de Sunchales tomó la decisión por una cuestión lógica, porque si no esa comisaría o lo que es una pseudocomisaría, entre que es escasa y es pobre, también va a quedar disfuncional. Bueno, va a ser esa inversión. Otro tema. Va a haber en breve un llamado de licitación para obras de pavimentación. Fíjense que el municipio terminó este mes el histórico plan de pavimentación con la última licitación que se inició en enero de este año y la termina en julio. La empresa contratista, ¿cómo va a ir a una licitación? ¿Qué valor le va a poner al metro cúbico o a la tonelada de hormigón? ¿Con qué expectativas? ¿Quién se va a anotar en una licitación? Aun cuando el municipio diga, bueno, tengo que tener ¿cuál va a ser la variable de ajuste? ¿Dará variables esta incertidumbre? Sí, mañana llamás a un corralón aquí en Sunchales y te dicen, mira, espérame porque no sé qué decir. Es lo que pasa con los autos, es lo que pasa con algunos insumos, algunos que son importados y otros que en realidad no tienen precio porque no se sabe si se va a poder reponer. Es una situación muy, muy crítica que ojalá
se resuelva con las herramientas de la República, de la democracia, con un poco más de diálogo, un poco más de consenso, pero la verdad que no, ¿cuánto hace que venimos hablando de esto? No hubo ningún indicio, no hay ningún indicador que nos permita ser optimistas en ese sentido. Bueno, Germán, una charla muy seria con esta situación de país que estamos pasando. Te agradezco, no me trajiste ninguna buena noticia. Si querés hablamos de fútbol, somos los dos bosteros. No, tampoco, ¿no? Bueno, sigamos, nos despedimos. No, sí, no hay nada, no hay nada para celebrar el Día del Amigo. El Día del Amigo, sí. ¿Cuál fue el plan elegido por la gente, por encuesta de Buenos Aires? Pizza en casa era, ¿no? Nada de salir y de... muy austero. Estamos todos ahorrando el mango, ¿eh? No alcanza para llegar a fin de mes, ¿eh? No alcanza. ¿A cuánto mañana? Apostemos, 3.40. Son los desestabilizadores como gallo. Alguien me dijo algo ayer que no lo creo. ¿Qué le dijeron? Que a fin de año el dólar estaba en 500. Bueno, hace 10 días decían va a estar en 400 y los trataban de súper agoreros. Hoy lo vemos, no a fin de año. El amigo Salvador Di Stéfano, quien Víctor Hugo también lo fustigó. Hemos charlado con Salvador en privado. Dijo a fin de año, pero me parece que se equivocó no por el monto, sino por la fecha. Muy probablemente se anticipe ese número. Bueno, habrá que ver. ¿No? Bueno, estaremos atentos. Gracias. Vamos a esperar mañana. Sí. Hay medidas. Mañana o el viernes, anuncios. Seguramente, yo no creo que sean mañana, porque ¿Pero qué anuncios se pueden dar? Bueno, porque puede salir el presidente a declarar la guerra al dólar, como le declaró la guerra a la inflación. Claro. A lo mejor le declara la guerra al dólar, mañana esto sería una noticia impactante. ¿Qué es lo que trasciende? Un tipo de cambio para el turismo, que ya existe en realidad por todos los impuestos y las sobretasas que tienen, que es ínfimo también el impacto en el flujo de dólares por lo que se va por turismo. Sí, es cierto que hasta yo te diría en esta situación hace respaldo esa situación, ¿no? Pero no va a cambiar mucho la ecuación. Se están hablando de medidas para alentar, fíjese hasta dónde ha llegado, medidas para alentar a que los productores agropecuarios, ni siquiera los agroexportadores, porque los agroexportadores dicen nosotros no tenemos cereales porque no nos venden. El productor se ha quedado con la reserva de granos en su campo. Hace el silo bolsa y lo deja en su campo y es su reserva. Pero es lógico y es obvio, y en Buenos Aires probablemente no se entienda cómo funciona esto, pero lo vemos aquí, lo conocemos claramente. Si el dólar está a 135 pesos, que hoy es el dólar oficial, al productor agropecuario le pagan por ese dólar 80 pesos. Y tiene que comprar insumos que en la mayoría de los casos están a dólar blue, que hoy están en 300. ¿Alguien me explica con qué criterio alguien debería vender eso? ¿Con qué amor a la patria? Claro, lo hace en la estricta necesidad de reponer para poner en marcha otra campaña. Si no, no lo hace. Y por eso las estadísticas marcan que es el año de menor comercialización de granos, no de menor producción, de menor comercialización. Los granos están, el gobierno sabe que los productores lo tienen guardado y necesita alentarlo. ¿De qué manera? Se habla de una suspensión temporaria de retenciones, una baja de 10 puntos para decir, bueno, por un mes les bonificamos 10 puntos de retenciones para ver si mueven esos cereales. Qué cortoplacista que son. Y bueno, eso son parches sobre parches y sobre parches. Precios cuidados, precios retenciones por un mes acá. Todas medidas que no... Que bueno, ya en la historia no han funcionado, que se vuelven a aplicar y que las consecuencias serán obvias. Gracias, Germán. Nos vemos.